Hola, mi querida familia en Cristo. Nuevamente sean bienvenidos a esta transmisión, la cual estoy haciendo desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que estén todos y cada uno de ustedes mega bendecidos en este hermoso día, ¿verdad que sí? Quiero compartir con ustedes nuevamente otro devocional. Otro devocional al cual yo le he titulado Una revelación de Jesús siempre creciente. Debemos de considerar, por ejemplo, en este contexto, consideremos a Cornelio. Sabrán quién es Cornelio, ¿verdad? Perdón, porque con estos cambios de clima traen un poquito medio afónico. Y también, por si me equivoco en la lectura, recuerden que ya este ojo no me sirve. Hace poquito dejé de ver por este ojo, solamente con este. Pero gloria a Dios, el Señor restaurará. Consideremos a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? El centurión. Este hombre no era un predicador, no. O no era tampoco un ministro laico, no, tampoco. De hecho, él era era un gentil. Él seguía siendo un gentil, a pesar de que era un centurión romano. Él ni siquiera era perdón, les decía, él ni siquiera era contado entre el pueblo de Dios, porque era un gentil. Por eso no era ni tomado en cuenta como el pueblo de Dios. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad que sí? Pero la escritura dice que este soldado era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos del doctor Lucas, en el capítulo 10, versículo 2. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual, porque te lo dije en la nueva versión internacional. En palabras más simples y más sencillas, en la traducción lenguaje actual, Hechos, capítulo 10, versículo 2, el cual yo considero este libro como la segunda parte del Evangelio de Lucas, que son los más exactos según los exégetas de la palabra de Dios. Vamos, o sea, los grandes estudiosos y grandes expertos de la palabra de Dios. Son el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, son los más exactos. ¿Por qué? Porque Lucas era un obsesivo, aunque no conoció a Jesucristo personalmente, él era un obsesivo de la información, tremendamente obsesivo de la información, y él reunió todo lo que es escrito en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Es por eso que él mismo describe como el mejor escritor de ese tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres. A pesar de que él era un gentil, él ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios, como todos y cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Aquí tenemos, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, aquí tenemos a un hombre ocupado. Cornelio tenía 100 soldados bajo su mando, mas sin embargo, él oraba en cada momento libre, como tú y como yo lo podemos hacer, aunque estemos llenos de trabajo o X. En cada momento libre podemos orar a nuestro Dios, como lo hacía Cornelio, a pesar de que él tenía 100 soldados bajo su mando. Y un día, mientras él oraba, el Señor le habló. Un ángel apareció llamando a Cornelio por nombre, y el centurión lo reconoció como la voz de Dios y contestó: ¿qué es, Señor? Eso lo puedes ver en Hechos, capítulo 10, versículo 4. Fíjate cómo él, a través de llevar una coinonía íntima con el Señor en oración, él ya tenía su oído estaba ejercitado para escuchar la tenue y suave voz del Señor. Porque dice aquí que un día, mientras Cornelio oraba, el Señor le habló. Y Cornelio reconoció cómo la voz de Dios era la que le hablaba y contestó: ¿qué es, Señor? El Señor le habló directamente a Cornelio, diciéndole que buscara al apóstol Pedro. Le dio instrucciones, como te decía en el otro, que te puede dar instrucciones específicas cuando llevamos una verdadera coinonía muy estrecha con el Señor, muy íntima. Él le habló directamente a Cornelio, diciéndole que buscara al apóstol Pedro, y le dio instrucciones detalladas, incluso nombres, una dirección, aún las palabras que decir. Entre tanto, Pedro estaba orando en un tejado cuando allí le vino una voz, y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 10, versículo 13. Ahí le vino una voz, dice la palabra. De nuevo, el Espíritu Santo dio instrucciones detalladas y dice en Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20, donde el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que Él le dijo a Pedro. Pedro, estás a punto de oír a unos hombres en la puerta. Ve con ellos, porque los he enviado.
Pedro siguió a los hombres a la casa de Cornelio para un encuentro verdaderamente divino. Lo que pasó allí impactó a toda la iglesia pentecostal judía y el Señor abrió el evangelio a los gentiles. Pero la cosa más dura para los creyentes judíos era aceptar, era que Dios había hablado a un común e inexperto gentil. Como que no aceptaban eso. Como es de que, pues, si él no es judío, es un simple gentil, ¿cómo el Señor le habló? Pero ahí debemos de entender que la palabra de Dios no es exclusiva para solamente nosotros los cristianos, no, es para todo el mundo, para todo aquel que quiera escuchar su voz. Por eso desde ese momento el Señor abrió el evangelio a los gentiles. Los judíos no querían aceptar eso. No podían entender cómo Cornelio había oído la voz de Dios tan claramente. ¿Por qué? Porque llevaba una coinonía muy íntima con él y su familia todo el tiempo. Cornelio, a pesar de tener al mando a 100 soldados, él en sus tiempos libres oraba, al igual que tú y que yo debemos de hacerlo en todo momento. Llevar una coinonía íntima con el Señor y así poder nosotros aprender a ejercitar nuestro oído para escuchar claramente la voz de Dios. Cornelio lo había hecho, por eso había oído la voz de Dios tan claramente y hablaban de tal poder. Esto desafió a cada creyente ahí. Pablo también recibió una revelación de Jesús directamente del cielo. Él testificó que las cosas que se le mostraron sobre Cristo no fueron enseñadas por ningún hombre. Más bien, había oído la voz del propio Jesús mientras estaba sobre sus rodillas. ¿En qué? En oración. Y esto lo puedes checar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 12, donde la palabra de Dios nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 12. Él agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. También lo puedes checar en Gálatas, es lo que dice Pablo, y lo puedes checar en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16.
Ahora, había grandes maestros en los días de Pablo, quiero que sepas. Sí, había muchos maestros muy sabios en los días de Pablo. Líderes que eran poderosos en la palabra de Dios, como por ejemplo Apolo y Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, el que lo introdujo y lo enseñó, y también los apóstoles que habían caminado y hablado con Jesús. Pero Pablo sabía que una revelación de segunda mano de Cristo no sería lo suficientemente buena. Él sabía que tenía que recibir una revelación siempre creciente, como tú y como yo tenemos que recibirla, no de segunda mano, sino directamente de nuestro Señor. Él sabía que tenía que recibir una revelación siempre creciente de Jesús. ¿De parte de quién? De parte del Señor mismo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que debemos de hacer. Todo el tiempo tener una coinonía, una relación íntima con nuestro Dios. ¿En qué? En oración. En oración, en tu lugar secreto, en tu lugar apartado, o como Cornelio, en todo momento que él tenía libre, él oraba al Señor, a pesar de que tenía un día muy ajetreado al estar mandando y ordenando y dando órdenes a los 100 soldados que él tenía bajo su mando. Mas, sin embargo, él en cualquier momento libre que tenía, oraba con Dios. ¿Y qué es lo que te produce la oración? Te lo he dicho, ejercita tu oído espiritual o abre para que puedas escuchar la sutil y suave voz del Señor. Te abre tus ojos espirituales para que puedas ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Te abre también tu entendimiento espiritual para que comprendas lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es muy importante la oración, aparte de darle fortaleza a nuestro espíritu, porque es el alimento más importante que debemos de darle a nuestro espíritu. ¿Verdad que sí? Les mando un gran abrazo, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Esperando que todos estén mega bendecidos y que siempre estemos en una coinonía muy íntima con nuestro Dios. Fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga y no se olviden de que Cristo los ama